Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Andrea Carolina Linero Oviedo y en el día de hoy les voy a hablar acerca de la acción rescisoria por lesión enorme, artículo 1946 del Código Civil. La acción rescisoria por lesión enorme es una figura propia del derecho civil que data desde el derecho romano. Es esa posibilidad de rescindir un contrato de compraventa de un bien inmueble para el caso en concreto cuando tanto comprador como vendedor ven afectados sus intereses por un desequilibrio en las prestaciones de las partes, pues se debe replantear esta figura jurídica que sitúa la compraventa de bienes muebles. Hoy en día, cuando muchos de estos tienen un valor muy alto en el mercado, y pues dicho desequilibrio prestacional pues se puede presentar de forma gravosa para una de las partes, no teniendo así una figura jurídica de carácter civil, la cual pudiese ser alegada por la parte afectada para rescindir la compra y venta, siempre y cuando pues se esté dando entre personas no comerciantes. El vendedor sufre una lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del precio justo de la cosa que vende, y el comprador sufre a su vez una lesión enorme cuando el justo precio de la cosa es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio entonces pues se refiere al tiempo del contrato. No procede esta lesión enorme a la venta de bienes muebles. Muchas personas pues desconocen la posibilidad que les ofrece la ley para defender sus intereses, cuando al momento de comprar o vender algo, pues el valor de lo comprado o vendido es diferente al valor real del bien. Son muchas las personas que también mediante engaños o presiones venden su bien inmueble a precios que son irrisorios y desconocen que pueden invalidar el contrato mediante la figura de lesión enorme. La lesión enorme se da entonces desde el punto de vista del vendedor como desde el punto de vista del comprador. En un contrato de compraventa de un bien concurren dos partes. La primera parte es la parte del comprador y la segunda la del vendedor. De modo que cualquiera pues, de estas partes puede ser objeto de una estafa en cuanto al valor pactado y al valor pagado. Pues bien, desde el punto de vista del comprador, pues la ley considera que existe la lesión enorme cuando lo comprado pues supera el doble del justo valor. Es decir, cuando el bien comprado tiene un valor real o justo inferior a la mitad del precio que se ha pagado. Allí es donde se configura la lesión enorme. La acción rescisoria por lesión enorme es una herramienta jurídico-procesal que le permite pues tanto al comprador, llámese A, como al vendedor, llámese B, realizar negociaciones de compra y venta de inmuebles en un marco objetivo del precio justo de dichos inmuebles. Partiendo de esto, pues el vendedor sufre una lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del precio justo de la cosa que vende. Y el comprador a su vez sufre una lesión enorme cuando pues el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio de la cosa pues se refiere al tiempo del contrato, es decir, al momento en que se lleva a cabo la compraventa. Esto se encuentra estipulado en el artículo 1947 del Código Civil. El vendedor, pues que éste haya recibido menos del 50% del precio justo del bien inmueble. Comprador, pues que éste haya pagado más del 200% del precio justo del bien inmueble. La lesión enorme tiene unos elementos y son los siguientes. Primero, deben existir dos partes. Primero, el vendedor y el comprador pues, de un bien inmueble. La segunda, que recaiga sobre dos actos jurídicos. Primero, el de recibir y segundo, el de pagar. En el primer caso, pues cuando el vendedor recibe un precio inferior a la mitad del precio justo que posee el bien inmueble. Y el segundo caso es cuando el comprador paga por un bien inmueble más del doble de su justo precio. El tercer elemento sería el denominado precio justo, que es el cual puede definirse como el precio que cumple con el principio de equidad, en donde pues las partes obtienen lo que deben recibir a cambio de su respectiva contraprestación. El cuarto elemento consiste en el tiempo o vigencia del justo precio, el cual pues será el que se encuentre vigente en el contrato de compraventa al momento de efectuar la transacción. El contrato de lesión enorme procede lo siguiente: en la compraventa, en la permuta, en las particiones, en la aceptación de herencia, en el mutuo con interés, en la anticresis, en la hipoteca, en el censo y por último en la cláusula penal. Un ejemplo de esto podría ser: Alberto tiene una finca llamada La Esmeralda, tiene un valor comercial de justo precio en el momento del contrato de 100 millones de pesos. El vendedor Alberto la vende por 49 millones de pesos. Por tal motivo está sufriendo una lesión enorme. Otro podría ser que el comprador Pedro paga por el bien inmueble, es decir, la finca, una cifra de 201 millones de pesos. Por tal motivo, pues también está sufriendo una lesión enorme para este comprador, ya que Alberto pues la compró por un valor comercial de 100 millones de pesos.
Esta desproporción en dinero pues puede perjudicar tanto al comprador como al vendedor y a través de la lesión enorme es donde pues se va a permitir que esa parte que fue lesionada en ese contrato de compra y venta pues solicite la acción rescisoria del contrato pues de compra-venta que se encuentra estipulado en el artículo 1940. Acción rescisoria. La acción rescisoria es la terminación del contrato con justa causa y tiene razón de ser cuando se ha causado una lesión enorme a una de las partes de la compraventa, al comprobarse que no recibió el justo valor del precio del bien inmueble, pero no debe dársele la connotación estricta de que cuando surja la lesión enorme, la medida más acertada será la terminación de la relación contractual, toda vez que pueda interesársele a una o a ambas partes continuar con el contrato, haciendo lo necesario para que esto suceda. Declarada la acción rescisoria por lesión enorme del contrato, surgen dos potestades para las partes intervinientes y de conformidad con el artículo 1948 del Código Civil. El comprador contra quien se pronuncia la rescisión podrá, de acuerdo a su arbitrio, consentir en ella o completar el justo precio con deducción de una décima parte, y el vendedor, en el mismo caso, podrá a su arbitrio consentir en la rescisión o, en caso de que él quiera, restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte. Esto es, en caso del comprador, pagar el precio completo menos un 10% y en caso del vendedor, devolver lo cobrado de más aumentado en un 10%. En otras palabras, esto es completar el valor para que éste sea justo y deje de existir la lesión enorme producto de la desproporción en dinero que originó la acción rescisoria. La acción rescisoria por lesión enorme expira en 4 años, contados desde la fecha de contrato. Luego de transcurridos los 4 años, no se puede demandar el contrato para buscar su anulación o rescisión. Esto lo podemos encontrar estipulado en el artículo 1954 del Código Civil. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia C-2485 del 3 de julio del 2018, aseguró que para justificar la lesión enorme y regular sus efectos, la doctrina de esta corporación ha invocado 3 criterios, que son el criterio subjetivo, el criterio objetivo y el criterio mixto. El criterio subjetivo es el que aboga por asimilar tal institución a un vicio del consentimiento, por cuanto la desproporción en el precio es señal de que uno de los contratantes actuó motivado por situaciones de penuria y el otro se aprovechó de esas circunstancias. El criterio objetivo considera esta figura como un asunto puramente aritmético, el cual se constata con la diferencia exorbitante entre el precio pagado y el justo cobro. De tal manera, basta que el jugador verifique esa asimetría numérica para concluir si hubo o no lesión enorme. Y en el criterio mixto encontramos que este criterio entremezcla las posturas anteriores en el sentido de que habrá lesión enorme si se prueba la desproporción considerable en el precio y que el contratante beneficiario explotó la necesidad o inexperiencia de la parte perjudicada. Yo sé que se preguntarán, ¿cómo podemos nosotros comprobar la lesión enorme? Bueno, la lesión enorme se configura cuando el precio de venta pactado difiere en más de la mitad con respecto al precio justo, de modo que se debe probar esa desproporción por parte de quien lo alega. En la lesión enorme se deben comparar 2 valores, que son el precio justo y el precio de venta. El precio de venta se prueba con el contrato de compra-venta y el precio justo con un avalúo técnico o peritaje. Una vez demostrado estos valores, se hace la operación aritmética respectiva. El precio justo
Se determina a la fecha en que se realizó el contrato, según lo dispone el inciso segundo del artículo 1947 del Código Civil. ¿Cuándo no procede esta acción rescisoria por lesión enorme? La acción rescisoria por lesión enorme no procede cuando se pague o se reciba el precio justo del bien inmueble o se sobrepase en el marco de referencia del más del 200% o menos del 50%. Cuando no exista el bien inmueble o se demuestre la pérdida de la cosa en poder del comprador, no habrá derecho por una ni por otra parte para la rescisión del contrato. Cuando el bien ha sido transferido o enajenado a un tercero, salvo que se demuestre que dicha acción es temeraria y encaminada a evitar presentar la acción descrita. Cuando ha sido adquirido el bien inmueble mediante compra de remate y subasta a bienes en custodia del Ministerio Interior de Justicia. Cuando haya prescrito o transcurrido más de 4 años desde que se realizó la compraventa. Cuando el bien es un bien mueble. Cuando el lesionado, después de realizar la compraventa, renuncia a esta acción. Ya para ir concluyendo esta parte e iniciar con el procedimiento de la demanda, podemos establecer que la lesión enorme es un vicio que afecta las prestaciones económicas del contrato cuando éste recae sobre un bien inmueble, pudiendo afectar a cualquiera de las partes intervinientes en el negocio jurídico, pues se presenta cuando se compran por más del doble o por menos de la mitad, pero a su vez la ley contempla cómo se puede intentar llegar a un punto de equilibrio contractual mediante la rescisión del contrato, el pago o la devolución del valor sobrante o aquel que hace falta para llegar al justo precio. Todo esto con el conocimiento y aquiescencia de la otra parte. Procedimiento de la demanda. La parte lesionada, una vez decida presentar esta acción rescisoria, debe verificar si aún se encuentra dentro de los términos permitidos por la ley, debido a que esta acción prescribe a los 4 años. El demandante lesionado presenta la demanda ante los jueces que son competentes para llevar a cabo esta litis. De acuerdo al ejemplo anteriormente expuesto, en las pretensiones de la demanda versan sobre el justo precio del bien inmueble al momento en que se llevó a cabo el contrato de compraventa, es decir, de 100 millones de pesos. Por tal motivo, es procedente para su conocimiento los jueces civiles municipales y los jueces promiscuos municipales, al ser este proceso de menor cuantía en primera instancia. El demandante lesionado, en conjunto con la presentación de la demanda, puede solicitar las medidas cautelares ante el juez para evitar que el demandado se insolvente y enajene el bien inmueble a un tercero. Posteriormente, se procede a notificar al demandado. En las pretensiones de la demanda, la parte lesionada puede rescindir totalmente o parcialmente del contrato de compraventa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el demandante lesionado decide presentar la acción rescisoria rescindiendo totalmente del contrato de compraventa, es porque está solicitando ante el juez que se ordene la devolución del bien inmueble objeto de la litis. Y cuando el demandante lesionado decide presentar esta acción rescisoria para rescindir parcialmente del contrato de compraventa, es porque está solicitando ante el juez un reajuste del precio justo del bien inmueble. Es decir, está solicitando que a través de una conciliación se acuerde al demandado a pagar a favor del demandante la diferencia que existe entre el precio justo
y el precio recibido. A continuación, mencionaré las pretensiones de la demanda propuestas por la parte demandante, en este caso actuando como vendedor lesionado para rescindir totalmente del contrato de compraventa. Como primera pretensión, declara la acción rescisoria total del contrato de compraventa con escritura pública número 220 del 2021 por concepto de lesión enorme. Como segunda pretensión, sírvase, señor juez, declarar la devolución del bien inmueble objeto de compraventa a favor del demandante. Como tercera pretensión, que se le aplique la sanción comercial de la lesión enorme del 10% de la diferencia que existe entre el precio justo de la cosa y el precio recibido por el vendedor. Como cuarta pretensión, que se le ordene a favor del demandado la devolución del precio pagado descontando la sanción comercial referida anteriormente y las condena en costas. Y como quinta pretensión, que se condene en costas y agencias en derecho a la parte vencida a favor a la parte accionante. Y esta condena en costas va del 1 al 6.5% del valor total de las pretensiones de la demanda. Cabe resaltar que las condenas en costas es un acto propio del juez, es decir, es de acuerdo a lo que el juez pueda persuadir durante el proceso, y esa condena en costas es del valor total de las pretensiones de la demanda. A continuación, mencionaré las pretensiones de la demanda propuestas por la parte demandada lesionada, en este caso actuando como vendedor para rescindir parcialmente del contrato de compraventa. Como primera pretensión, declara la acción rescisoria del contrato de compraventa parcialmente, con escritura pública número 220 del 2021, por concepto de lesión enorme. Como segunda pretensión, sírvase, señor juez, ordenar el reajuste del precio justo de la cosa. Es decir, en el anterior ejemplo, las pretensiones de la demanda eran de la devolución del bien inmueble, mientras que en estas segundas pretensiones, es decir, propuestas por la parte vendedora actuando parcialmente del contrato, está ordenando es el reajuste de ese precio justo. Como tercera pretensión, que se condene al demandado a pagar a favor del demandante la diferencia que existe entre el precio recibido y el precio justo de la cosa, que en el ejemplo anterior es de 51 millones de pesos. Como cuarta pretensión, que se le aplique la sanción comercial de la lesión enorme del 10% de la diferencia que existe entre el precio justo de la cosa y el precio recibido, es decir, 5.100.000. Como quinta y última pretensión de la demanda, que se condene en costas y agencias en derecho a la parte vencida a favor a la parte accionante, y estas condenas en costas van del 1% al 6.5% del valor total de las pretensiones de la demanda. Hola, mi nombre es Andrea Carolina Angulo Rodríguez. Yo les voy a hablar a continuación acerca de esa parte del procedimiento de la acción de rescisión por lesión enorme, pero cuando hablamos en un contexto como comprador total y comprador parcial, y no solamente eso, sino que profundizaremos un poquito más acerca de esos requisitos para presentar esta acción. Cuando hablamos como comprador total, este pide que se le declare esa rescisión
total de ese contrato de compraventa vía a escritura pública con el número estipulado por, claro está, la lesión enorme en este caso. Aparte de eso, pide que se le ordene la devolución del pago a favor de ese demandante. Y no solamente eso, sino que estipula y da a conocer de que se le aplique esa sanción comercial de la lesión contra ese 10% de la diferencia que existe entre ese justo precio y el precio pagado y estipulado en ese proceso. También podemos resaltar de que en la parte de como comprador totalmente, pide que previo a que se ordene la devolución de ese bien inmueble, se le declare y que se le reconozca cada una de esas mejoras realizadas a ese bien objeto de en este caso sería ese contrato de compraventa. Aparte de eso, él pide que se le condene en costa a la parte vencida, a pagar, claro está, la parte ganadora, el 1 al 6,5% de cada una de las pretensiones, el total de las pretensiones expuestas en dicha demanda. Bueno, dejando a un lado el tema de comprador totalmente, nos adentramos a ese punto en el que hablamos acerca del comprador parcialmente, donde este también declara la rescisión parcial de ese contrato de compraventa con escritura pública, con el número estipulado y también por esa lesión enorme. Pero en este caso, pide que se le ordene más que todo ese reajuste de ese precio justo del bien objeto, en este caso en la compraventa, y no solamente eso, sino que se le ordene al demandado a devolver a favor, claro está, el demandante, la diferencia que existe entre ese precio justo y ese precio pagado. Aparte de eso, él pide que se le aplique esa sanción comercial que anteriormente habíamos expuesto, donde da a conocer ese 10% de cada una de las diferencias que existen entre ese precio justo estipulado y ese precio recibido. Y aparte, también nos da a conocer de que también pide que se le condene en costa a la parte vencida a favor de que a la parte demandante se le pague el 1% hasta el 6,5% de cada una y el total de las pretensiones expuestas en dicho proceso. Bueno, cuando hablamos acerca de esas pruebas necesarias en el proceso de esa lesión enorme, nos damos cuenta de que hay 5 requisitos muy importantes. El primero, el certificado de tradición y libertad, que, claro está, implica y da a conocer quién es el propietario de ese bien inmueble. Y también tenemos que resaltar que se expide en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Pero antes de eso quiero que expliquemos un poco acerca de qué es ese certificado de tradición y libertad. Este certificado contiene ese registro histórico de quiénes fueron los propietarios de ese bien inmueble y cada uno del historial cronológico que sucedió desde la matrícula de este bien en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. También contiene esas anotaciones donde da a conocer los dueños que ha tenido, los procesos, ya sea procesos de ventas, hipotecas, embargos y no solamente eso, sino afectaciones por parte del patrimonio de la familia, que también es importante. Otro requisito fundamental y prueba en el proceso cuando hablamos de la acción rescisoria por lesión enorme es esa compraventa, es esa escritura pública. ¿Qué sucede? Nosotros hemos orientado nuestra exposición, se han dado cuenta, hasta en este contrato que es sumamente importante y cuando hablamos y nos centramos acerca de esta acción rescisoria. Este contrato busca a que el juez, con este contrato el juez avisore más que todo cuáles son esas pretensiones y sobre todo los montos realizados en ese acuerdo, en ese documento jurídico que sería esa compraventa y por ende es de suma importancia en el proceso. Otro requisito fundamental que da a conocer
cuando uno hace la presentación de esta acción es el peritaje que verifique ese precio justo del inmueble por medio del cual se da el avalúo catastral y se da una analogía entre ese avalúo catastral y el avalúo comercial. ¿Qué sucede? Es bien cierto de que esta prueba pericial es un medio claramente idóneo y adecuado para determinar y demostrar esa lesión como tal. Y también muestra y da justificación a esos fundamentos que se sustentan en esta acción. Pero tenemos que aclarar qué es ese avalúo catastral. El avalúo catastral consiste más que todo, en esa determinación del valor de los promedios, claro está, que se obtienen mediante la investigación y el análisis estadístico del mercado inmobiliario. Y el avalúo comercial es aquel que estipula más que todo ese precio real que tiene el inmueble para que así la persona pueda ejercer su derecho para venderla. Aparte de estos requisitos, como el peritaje, también encontramos un requisito supremamente fundamental en este proceso, es el de la constancia, certificación y facturas de pago. Estos son muy importantes porque estos dan garantía para ese bien inmueble, donde es obligatorio que la parte adicione cada uno de estos certificados para la argumentación de ese desequilibrio que se encuentran entre los costos estipulados. Aparte de esa factura, requisitos de pago que son indispensables, por último hablaremos de esos documentos que evalúen las mejoras cuando hayan lugares cuando se hallan en algunos lugares. En este caso, este documento es realmente importante en algunos casos. ¿Por qué? Porque en el juez da la autorización como tal a la parte del reconocimiento como tal de su derecho de retención cuando hablamos de esa mejora, porque busca las garantías del cumplimiento de cada una de esas obligaciones.